Como os había adelantado antes en términos de agenda, vamos a pasar ahora al panel, a la mesa moderada que moderaré yo, y si queréis voy invitando a los participantes. Una de las personas es David Hurtado, que es la persona que lidera, es un Innovation Lead de Microsoft y está muy cercano a todas las iniciativas que tiene Microsoft como líder mundial en inteligencia artificial. David, si quieres subir, que no sé dónde lo tengo. Si no, salto a... pues nada, salto sino entonces a Jesús. Jesús Renero, que es la persona que lidera como responsable global de adopción de inteligencia artificial en el grupo BVA a nivel global. Jesús, si quieres... Tenemos también a Alberto Rivera, que es la persona, es Chief Digital Officer, aunque yo lo definiría de manera más mundana, diría que es la persona que se encarga de asegurarse que el tech stack financiero del grupo OnTime, que es una compañía líder en logística, funcione bien y que todo el tech stack que es muy complicado que tiene a nivel financiero funcione, porque ha crecido mucho a nivel también de M&A. Así que bienvenido, Alberto. Y finalmente, Hugo Ruiz Taboada, que es el director financiero CFO de VLX. No sé si conocéis VLX, es una compañía, un éxito español mundial ahora, que se acaba de vender recientemente a un grupo canadiense por más de 1.000 millones. La compañía trabaja en el sector legal tech, con mucha base de inteligencia artificial, y queríamos que Hugo nos contara un poco de primera mano cómo ha sido su vivencia en una compañía nativamente AI y desde el punto de vista también como director financiero. Bienvenido, Hugo. ¿Estás bien ya? ¿Sí? Sí, está perfecto. Bien, ¿dónde me pongo? ¿Por aquí? ¿Sí? Aquí mismo. Vamos a intentar hacer lo que sea de más o menos de media horita del panel y luego también lo que dejaremos es un pequeño hueco a potenciales preguntas que tengáis en el público. ¿Vale? O sea, que si tenéis alguna pregunta relacionada con cualquiera de las vivencias, experiencias y consejos que nos pueda dar el equipo, no dudéis luego en hacer las preguntas. Y si no nos queda tiempo, luego ya, pues como decíamos antes, tendremos hueco en el networking después de la charla de Carlos. Si queréis, empiezo por David. Como líder relevante dentro de Microsoft y como compañía global en el empuje de la inteligencia artificial, ¿cómo estáis viendo la adopción de la IA y, sobre todo, a qué áreas de negocio están impactando? No solo en el financiero, sino más a nivel compañía. Pues yo tengo que decir que traía unas notas aquí escritas que me he estado escribiendo antes. Incluso le he hecho una foto y le he pedido a Copilot un guión a partir de las notas, lo he publicado en LinkedIn hace un ratito. Pero me has fastidiado porque has sacado lo del Excel y las bases de datos y me has trastocado. Y el punto es ese. El punto es que tenéis que pensar que la revolución está aquí. Va a ser muy breve, tenemos poquito tiempo, pero tenéis que pensar que la revolución ya está aquí. No es tanto una revolución en el área financiera, una revolución legal, que la legal ya se vio hace un par de años, ahora viene, pero se equivoca, ¿no? Pensad que es una revolución en todas y cada una de las pequeñas tareas que hacéis en vuestro ordenador. No es una revolución de esto revoluciona el sector financiero. Sí, pero porque revoluciona todas las pequeñas cositas que hacéis, ¿no? Entonces pensad en la inteligencia artificial, que ya el nombre me parece malo porque es muy técnico y encima generativo y tal. Pensad en ese becario, que no hay tarea que hagáis ya a día de hoy en vuestro ordenador que no ayude mucho a hacer la tarea. Y el punto en el que estamos ahora, estamos en que empieza a hacer la tarea por nosotros. Tienes que empezar a pensar en que la IA hace el trabajo por nosotros, lo cual es buenísima idea. No se trata de que nos quite el trabajo, se trata de que le deleguemos el trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Entonces, esa es la idea. Y luego, la evolución, hablaremos luego un poquito más de la evolución, pero pensad que esto no es el ChatGPT cuando salió, que maneja bien el lenguaje y tal. Está a un nivel muy, muy superior, que ahora luego hablamos un poquito de las novedades, pero empezad a pensar, en la oficina solíamos decir que esto de la IA es como un becario muy motivado, que te ayuda mucho, trabaja mucho, muy motivado porque trabaja mucho, pero es un becario que le tienes que seguir y le tienes que revisar. Empieza a ser un consultor junior, ¿vale? Y de aquí a un año y medio será un consultor senior a vuestro servicio, por el precio de lo que cuesta una suscripción a Netflix. O sea, que esto ya lo podéis estar utilizando, ¿vale? Qué bueno. Paso, si queréis, palabra a Jesús, de BVA. ¿Cómo estáis viendo como banco global la adopción de la IA en la compañía y en qué áreas ves más potencial? A ver, yo estoy en BVA, no tengo nada que ver con el mundo financiero. El reto para nosotros tenía más que ver con cómo permeábamos esto a toda la compañía, y para nosotros no era un proyecto más, era un proyecto más que tenía que ver con la adopción. No es un cambio de herramientas, es más bien cómo hacemos que todo el mundo abrace esto y lo utilice de una manera
de una manera potente. Para nosotros esto ha tenido dos ejes. Uno muy vertical, donde lo que hiciéramos tenía que afectar al P&L y tenía que tener resultados, que es donde vemos resultados, por ejemplo, pues lo que todo el mundo más o menos conoce, que es la app que utilizan los clientes, donde hemos metido ya generativa y donde nos apoyamos mucho en esta tecnología. Y luego está el enfoque más transversal, que tiene que ver con cómo todos los empleados empiezan a utilizar esto, como decías tú, en todas las fases. Al principio te ayudaba a entender un texto, luego te ha ido ayudando a redactar ese texto y a trabajar con tus herramientas, y ahora nos vamos metiendo más en la tarea de que ellos, de que los agentes, la inteligencia artificial, haga tareas por nosotros, ¿vale? Para nosotros la adopción es la clave y la manera es invitar a la IA a todos los procesos. Ahí es donde estudiamos si el caso de uso tiene sentido o no, y donde, siempre poniendo de momento el humano en el medio, decidimos si tiene sentido o no aplicar esto y experimentar a tope, viendo valor, midiéndolo y, sobre todo, estudiando cómo gobernar este tipo de soluciones, que es lo complejo en una estructura pues, como la de BVA con tantísimos empleados. Me parece todo un reto, ¿no? Una compañía de no sé cuántos miles de empleados que poco a poco lo vayan adoptando, pues tiene su reto, ¿no? Hacerlo desde España, además. Y el éxito que hemos tenido, sobre todo con el enfoque inicial, que fue ChatGPT, donde fuimos por 11.000 licencias, ha sido que tenemos más de 5.000 agentes, GPTs funcionando, asistentes en este caso, para los empleados, más de 1.000 casos de uso censados, gobernados y medidos, y ahora tenemos un despliegue de 80.000 licencias de Gemini con una adopción progresiva enorme y una acogida espectacular. La verdad es que sí. Qué bueno. Cambiando de tercio a Hugo, como decíamos, director financiero de VLX, ¿cómo has vivido tú desde el interior de una compañía nativamente ella y en el mundo legal tech como financiero? Yo creo que a lo mejor es bueno para que la audiencia también sepa, una compañía como VLX ha sido capaz de monetizar la IA, creo que también es interesante que nos lo cuentes, y luego un poco todo lo que puedas contar también desde el ángulo financiero que te ha tocado más de cerca. Y yo creo también importante que, por la cercanía que tenemos al grupo VLX, que es cliente nuestro, creo que una pata importante vuestra ha sido la expansión en Estados Unidos, ¿no? Y qué papel ha jugado Estados Unidos también en ello. Yo creo que también es bueno que aprovechemos hoy para que nos lo cuentes. Vale. A ver, estamos muy contentos con el exit, eso no cabe menor duda. A ver, yo creo que son 3 factores claves aquí. El primero es la visión y la agilidad en el cambio. Cuando tú decías, ¿no? Se lanza ChatGPT, todo el mundo lo empieza a usar, pues para nosotros fue un cambio en el modelo de negocio totalmente. Aquí, solo por contextualizar, VLX es una librería legal, global e integrada que durante 20 años ha estado construyendo esta librería, ¿no? Y en los últimos 3 ha sucedido este modelo generativo que cambia por completo la foto. Yo creo que aquí es gran mérito de los founders, como tú, ¿no? Que Luis y Ángel Faust tuvieron la valentía de decir, oye, el juego ha cambiado. Creo que otro punto muy importante fue la IA nos permitió entrar en Estados Unidos. A ver, ese es el mercado. Nuestros competidores son, no sé, legal techs, con venture capitals que han puesto millones de dólares, tienen una ventaja en el go-to-market brutal. Pero claro, nuestro producto nos permitió entrar en un segmento de mercado muy interesante, un segmento que se llama AM Law 200, ¿no? Que son los 200 despachos más grandes de Estados Unidos. La mayor parte de ellos están en Nueva York, ¿no? Yo diría que el tercer factor clave fue la estrategia de M&A en contenido, ¿no? Hicimos un build-up de contenido que consiguió crear una base de datos única y propia que nos ponía al nivel de nuestros principales competidores, ¿no? Thomson Reuters, LexisNexis, que son grandes empresas tradicionales. Aquí tuvimos la suerte de tener un socio financiero, Oakley Capital, que nos supo acompañar. Pudieron seguir muy bien la visión del founder. Yo, como CFO, pues imagínate, ¿no? Cambio la tesis de inversión en mitad del holding period, ¿no? Entonces me dijeron, oye, adelante, Hugo, confiamos en ti, invierte en R&D, invierte en producto. Y entonces, bueno, yo creo que eso fue parte del éxito, ¿no? Y hay muchos más factores, obviamente. Sí. Luego entramos en ellos. Alberto, al hilo que decía ahora Hugo, que también han crecido ellos por vía también de mucho build-up M&A, que también ha sido un caso en OnTime, que creo que tiene una complejidad tecnológica bestial, no solo por la logística, sino también a nivel
del tech stack financiero que tú lideras. ¿Qué factores ves tú para el éxito en el cambio y en la adopción de la IA dentro de un grupo tan grande como OnTime? Bueno, en nuestro caso, bueno, la logística es un sector que no es ni mucho menos como en nuestro caso la IA es algo que tenemos que intentar que cubra nuestras necesidades, ¿no? Para mí creo que lo fundamental es acercar a los procesos todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Entender muy bien los procesos que hay en la compañía, que es una compañía de bastante procesos manuales, ¿no? La logística es así. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo más complicado que con lo que nos hemos encontrado, ¿no? En el caso de financiero, ¿no? de la parte financiera de la empresa, pues la gestión del cambio es lo más complicado, ¿no? Las personas que entiendan, como lo ha dicho bien al principio, que es un compañero más que tienes que usar, que no viene a quitarte el trabajo, ¿no? Que esto es algo complicado. Y bueno, para mí ha sido la gran apuesta, ¿no? Decir, oye, ¿cómo puedes aprovecharte de ello? Acompañarles. En el fondo nosotros desde el lado de tecnología pues somos prescriptores de este tipo de herramientas y lo que tenemos que hacer es ayudarles, que la entiendan, que empiecen a usarla y acercarla, ¿no? Eso yo creo que es la clave. Un poco más. Pues, en línea con lo que mencionas, yo creo que estas preguntas eran un poco más para un poco entrar en materia, pero si quieres, al hilo de lo que acabas de mencionar, un poco la resistencia al cambio, si queréis, pasando a lo mejor a un ángulo más personal, más de talento y de gestión un poco del cambio, a lo mejor empiezo por ti, si quieres, Hugo, que es que ¿cómo crees que va a cambiar un poco el rol del equipo financiero y gracias a la IA? ¿Y crees que va a cambiar también un poco el perfil de roles que vais a ir contratando? Sin duda, sin duda. A ver, yo creo que el rol del CFO y su equipo ha cambiado para siempre, ¿no? Creo que ya no vamos a tener CFOs que solamente reportan cifras. Creo que estamos en una era donde el CFO, yo diría, casi es el guardián del performance, ¿vale? El CFO y su equipo, claro. Entonces, los equipos tienen que estar totalmente integrados dentro de la estrategia y de la operativa, ¿no? Obviamente no podemos tener un ejército de analistas, entonces tiene todo el sentido del mundo empezar a sistematizar y automatizar los workflows que podamos. Yo creo que a nivel de qué buscamos, yo diría a nivel de reporting, desviaciones de actual versus forecast, con todas las explicaciones numéricas, creo que los reforecast con los drivers actualizados del negocio, todo lo que tenga que ver con el closing, por favor. Y a nivel de caja, bueno, pues, a ver, llevamos un año trabajando juntos, hemos aprendido mucho. Yo diría que hoy en día no entiendo cómo una empresa puede seguir usando el Excel, tener una plataforma que integra todos los pagos, que está conectada al CRM, que entiende la renovación del pipeline, con el ERP, el tema de pagos. O sea, yo creo que tenemos que pasar a un mindset de olvidaros de cierro, entonces indirectamente derivo el flujo de caja y ahora me pongo a pensar cuáles son las explicaciones, ¿no? Como decíamos antes, súper importante, oye, tengo toda la información en tiempo real y me dedico a hacer escenarios y planificar dónde están las tensiones. Yo creo que mi estimación, aunque sabes mejor que yo, pero 70% de las tareas mecánicas de los equipos van a desaparecer, ¿no? Y aquí va a ser interpretación de data, toma de decisiones y ser socio del negocio. Sí, sí. 100% en línea, como mencionaba Javier, ¿no? Que va a cambiar directamente el día a día de la operativa, teniendo en cuenta que gracias a las nuevas soluciones, pues posiblemente media hora de trabajo por la mañana, ese consultor junior / becario ya te ha hecho todo el trabajo, ¿no? Por lo menos el trabajo más duro y mecánico. Pasando a Jesús. Jesús, como representante de nuevo de una compañía global, mundial, de gran tamaño, ¿cómo anticipas tú el cambio en el perfil y de los roles que va a haber en el grupo BVA? El tema de perfiles es algo sobre hasta lo que escribe el CEO de DeepMind. O sea, creo que es una pregunta que cada 2 semanas aparece por ahí en un blog porque es muy difícil. A mí me la hicieron antes de ayer y me quedé en blanco también. O sea, que no es nada fácil decirla. De hecho, cuando te preguntan cuál es el futuro de determinado colectivo, es complicadísimo aventurarse.
no sé, lo que creo es que estoy de acuerdo con vosotros. O sea, las tareas repetitivas van a desaparecer, el mantra de que la IA no nos sustituye, sino que mejora la calidad del trabajo que hacemos, creo que es cierto, creo que está ahí. Pero ¿dónde realmente vemos el valor de todo esto en el trabajo? En que pasamos a orquestar tareas. En lugar de ponernos a repetir un trabajo manual, pues el flujo de trabajo o la naturaleza del trabajo que vamos a estar haciendo en la oficina va a tener que ver más con cómo orquesto, cómo los agentes que van a estar haciendo nuestro trabajo funcionan, y mi rol va a ser pues eso, orquestar, validar sobre todo el resultado y decidir si lo que están haciendo está bien hecho para conectar esto. Esto hace al final que la empresa sea una entidad mucho más líquida, mucho mejor conectada, y estos roles al final van a tener que ver con gente que se sepa adaptar mucho mejor, que maneje toda esta tecnología mucho mejor y que sepa hacer las preguntas correctas y gestionar todo esto de una manera mucho más ágil y eficiente. Sobre todo. Volviendo a David. David, y a lo mejor cogiendo un poco el hilo de vuelta antes de lo que mencionaba antes Hugo, que yo creo que es quizá lo que más impacta en el día a día de la gente que tenemos hoy en la audiencia. O sea, los retos que planteabas y un poco ese sueño que dice Hugo que puede ser que venga en los próximos meses, quarters, ¿cómo crees que Microsoft o qué palancas va a poner Microsoft a disposición de los departamentos para que esto sea una realidad? Yo diría, y tiene mucho que ver también con lo que estaba comentando Jesús de la adopción, no tanto Microsoft, que también, por supuesto, pero lo que está avanzando en la tecnología, me llama mucho la atención que cuando apareció ChatGPT en su momento, lo conocimos, 2023 esto dominaba muy bien el lenguaje, lo que está pasando en los últimos meses es, y esto es de meses, hablo de meses, es que la IA ha pasado de manejar el lenguaje a razonar, ahora razona como un ser humano. Da igual si razona como un ser humano o no, el resultado final es un razonamiento profundo, es capaz de trabajar. Y una cosa importantísima, que yo creo que es el impacto brutal en vuestro sector, en vuestro área, es que es capaz de hacer análisis de datos al vuelo, cosa que antes no podía, ¿no? Entonces, si el que probó ChatGPT originalmente dice, bueno, esto se equivoca y tal, eso en cuestión de meses ha mejorado muchísimo. Entonces, tenemos ahora herramientas que simplemente en abril no había, básicamente, e insisto, la tenemos en el bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando es que la IA se está convirtiendo en que, lo que decía antes de que realmente puede empezar a hacer mi trabajo, esa adopción de la que habláis, que yo creo que vosotros sabéis muchísimo del tema, hay que cambiar el hábito de dejar de utilizar la herramienta y empezar a utilizar la IA como si fuera un ayudante, ¿no? Entonces, lo que decía del Excel al principio, o sea, que hay alguno que la mente le funcione en filas y columnas y números. A lo mejor alguno por de formación profesional sí, pero el ser humano no funciona así, funciona con ideas. De hecho, has mencionado CRM, RPL, todo eso son males para que la mente humana pueda llegar a tomar decisiones. La mente humana funciona mucho mejor, como me han encantado los gráficos que enseñaba Javier, KPIs grandes, gráficos con 4 barras y un título, un número grande, ¿no? Y todo lo demás, la herramienta es el mal necesario para poder respondernos preguntas. Eso ya lo hace la IA, ese es el punto, ¿no? Y yo creo que yo tengo como 1000 ejemplos cada día, pero tengo uno y cierro con este, para que os hagáis una idea. El otro día estaba en una reunión en un comité de dirección invitado muy aburrido. Había gente de todo el comité de dirección, cada uno enseñando diapositivas llenas de cifras y estrategia a los responsables internacionales, ¿no? Y yo tengo que reconocerlo, lo siento, me estaba aburriendo un poco. Entonces, como en la reunión era online y había una parte online y teníamos a Copilot como uno más en la reunión, pues yo me dediqué a preguntarle. Entonces fui a Copilot diapositiva a diapositiva. Copilot, explícame esta diapositiva, quiero entenderla. Y la explicación de la IA sobre la diapositiva siempre era mejor que la del ponente, que es un miembro del comité de dirección. La exposición de la IA no solo explicaba lo que se está viendo, sino hace deducciones, comenta las deducciones, posibles causas, factores económicos y tal. Entonces, mi cuestión no es si la IA funciona mejor o peor que nosotros. Mi cuestión es la cantidad de horas que el comité de dirección ha dedicado a preparar la exposición, que la IA ya la hace. Podrías haber dedicado a otra cosa, ese es el punto. Y esa es la IA que tenemos ahora que hace un año no teníamos. Entonces, yo creo que eso es lo importante, hay que darse cuenta y empezar a usarlo ya. Buenísimo comentarios, sí. Se han quedado muy serios. No ríais. Están reflexionando sobre tus reflexiones. Paso, si queréis, la palabra también ahora a Alberto. Alberto, desde el ángulo de tecnología y también pensando un poco en cómo una compañía también, de nuevo, grande como OnTime, más de 1.000 millones de facturación, con mucha complejidad también muchas personas, ¿cómo desde tecnología podéis ayudar a adoptar la IA de una forma segura y transparente y que la gente la adopte también con tranquilidad en el grupo? Siguiendo un poco lo que contaba David,
o sea, a mí me da la sensación, o sea, la IA crece todos los días, es una locura, ¿no? Es exponencial, además. Entonces, para nosotros, que intentamos aterrizar todos esos, la herramienta, ¿no? Que está en muchos sitios, está en BAT, está en Business Central, la tenemos en todas las partes. Al final lo que tenemos que hacer es aterrizarla en cada uno de nuestros procesos, ¿no? También lo contaba Jesús, que al final lo que intentamos es incluir esas tareas que efectivamente las tiene que hacer la IA, pero nosotros tenemos que ser dueños del proceso, ¿no? Y dar confianza a las personas. Aquí está la Product Owner, ¿no? de Embat, por ahí. Entonces, al final para ella seguramente no, lo sé a ciencia cierta, que es la confianza, ¿no? Esas deducciones o esos análisis que al final tú estás acostumbrados a tener unos datos detrás, o verlos incluso, palparlos, ¿no? Que ahora ya no tienes ese soporte, te lo da y tienes que tener esa confianza de que efectivamente lo que te está diciendo es real, ¿no? Confiar. Entonces, esa es la parte más crucial, ¿no? Al final nosotros nos basamos en pruebas de concepto, acompañarles, como siempre, darles ese soporte al principio, sobre todo, de decir, oye, aquí están los datos y efectivamente cuadran. Esto es un trabajo que desde IT tenemos que hacer habitualmente para que echen a andar, ¿no? y vayan solos más adelante. Yo creo que eso es la clave de tecnología. Poco más podemos ayudar con herramientas como la IA. Y ahora que mencionas esto, poniéndonos un poco quizás, si queréis, la parte más negativa o si no, de la aversión al cambio y un poco la resistencia al cambio que veis en las casas, y lanzo una pregunta abierta para que el que quiera responda, y sentidos libres, de ¿cuáles veis que son las principales barreras de adopción hoy de IA? ¿Es un tema de ROI? ¿Es un tema de que no tiene sentido desde el punto de vista del retorno a la inversión? ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema de que no hay empowerment desde arriba para que lo hagáis? Lanzo la pregunta abierta para que se quiera mojar. Yo, si me dais un micro y pregunta, hablo mucho, pero soy muy breve. O sea, de retorno a inversión no es, porque esto cuesta lo que una suscripción a Netflix, de verdad, y todos tenemos Netflix, Disney, HBO y tal. Entonces, es un tema de resistencia al cambio. Por una parte, por desconocimiento, esto no funciona, no es seguro y tal. Hay un tema cultural ahí que la compañía tiene que trabajar y de informar, porque la IA es segura, la IA en entorno empresarial es segura. Pero luego, sobre todo para mí, el importante es el cambio de hábito. Hay que hacer un cambio de hábito. Yo llevo 30 años que llego a la oficina y lo primero que hago es abrir el correo electrónico y me ha costado un año dejar de hacerlo. Y ya no abro Outlook, nunca más abro Outlook, y tengo a mi becario motivado que me lo lee por mí todas las mañanas, ¿no? Y me lo prioriza y tal. Eso me ha costado un año hacerlo porque llevaba 30, el cambio de hábito. Entonces, es lo que más está impactando, es lo que más está dificultando la adopción. A ver, yo pienso un poquito diferente y te puedo pasar la factura de OpenAI. Pero si hubiera sido con Copilot, yo diría que podemos hablar. Hemos aprovechado. A ver. Pero se puede no estar de acuerdo, ¿eh? Quiero decir que en temas de IA estamos todos aprendiendo, ¿eh? Aquí no hay expertos. Sí, eso es verdad. A ver, en nuestro caso yo creo que el ROI es... O sea, a los financieros nos encanta medir todo, ¿no? Y medir el ROI, la parte de inversión creo que es un poco más fácil. La parte de retorno, bueno, pues depende cómo definas la R del retorno, ¿no? Entonces nosotros creo que nos quedaríamos cortos en VLX si solo medimos el ROI por el número de horas que te ahorras, ¿no? Por persona de día, ¿no? Yo creo que aquí se trata de decir, a ver, si yo, por ejemplo, tengo un equipo, ¿no? Y a partir de ahora mi equipo, que es estratégico y operativo, ¿no? En vez del cierre en 20 días, lo hago en 10, ¿qué iniciativas estratégicas puede hacer mi equipo en 10 días que creen mucho valor en el plan de negocio, ¿no? Entonces, aquí creo que la IA para mí es, o sea, vamos a tener dificultades en medir el ROI, pero una vez que consigamos hacer eso, yo creo que va a incrementarse la confianza y yo creo que la cultura irá cambiando. Sí, pues, ya os digo, en nuestro caso somos una empresa muy manual, el sector es distinto, nuestro core no es la IA, nosotros lo usamos en tareas pequeñas, diarias, que para nosotros es difícil monetizar. Es cierto que lo tenemos en algunos procesos que sí que es real, que lo palpas, conseguimos
volumetrizar mercancía a través de inteligencia artificial. Pues bueno, hay aspectos en los que es muy real, ¿no? Que lo puedes monetizar. En otros es simplemente que hay una persona que una tarea que antes tardaba media hora, pues ahora se la hace, te lee el correo, le invitas a la sesión, te hace un resumen, no tienes que estar atento al Teams. Para nosotros eso no forma parte de las tareas diarias, ¿no? Entonces, bueno, es difícil contestar. Yo quería añadir una que nos estamos encontrando últimamente. Tenemos la suerte de estar viendo previews de los productos que vienen, de los grandes vendors, y más que una resistencia es una dificultad, y es ahora estamos en el momento de conectar esos agentes a los silos de información. Y más que una resistencia es, esto está siendo muy complicado. Y esto es algo que supongo que a lo que nos enfrentaremos todos en algún momento, si no os estáis enfrentando ya. Y tiene que ver con que estos servicios están regidos por la eficiencia, entonces no están dimensionados para lo que viene ahora, y además el uso no está claro. Es decir, tienes que probar el valor de algo antes de probarlo, con lo cual entras en una especie de círculo que hay que romper a base de experimentación y pruebas. Tienes que convencer de que quieres probar algo porque quieres demostrar que hay un valor, porque el mismo área te está diciendo que hay un valor. Pero, vale, me tienes que dimensionar el servicio para poder... O sea, este círculo vicioso hay que ser capaz de romperlo. Nosotros no tenemos un problema de resistencia o de cambio de hábitos. Es más, tenemos el contrario. La gente quiere más, pero claro, romper los hilos de información para hacer que los agentes entren y empiecen a combinar toda la información de la compañía es lo que es extremadamente difícil, diría. No. Sí, yo creo que está muy en línea con el comentario que decía también Hugo, ¿no? De que ahora mismo estamos como explorando y que tienes que ir viendo dónde está esa R del retorno y poco a poco en todos los departamentos, ¿no? Si queréis, última pregunta, y además la digo también al público y las juntamos, que es un poco pregunta abierta y os invito a soñar, como decíamos antes, ¿a qué os imagináis que viene en el 26? O sea, si pensamos un poco en la función financiera, si alguien se quiere mojar ya a pensar qué cosas soñadoras, locas haremos. Seguro que David nos puede contar alguna cosa novedad que pueda tener incluso un Business Central, Microsoft en general, pero os lanzo la pregunta de si alguien quiere y se anima también luego en el público a soñar un poco en qué queréis o qué creéis que va a salir nuevo en el 26 en materia de AI financiera. Tú primero. A ver, yo espero que para mis equipos tengamos cierres contables, reforecasts y escenarios en tesorería, ¿no? Dinámicos y que nos permitan aliviar un poco los estrés de tesorería que tenemos, ¿no? Pero tú me dirás qué tenéis en el pipeline. Nosotros no podemos desvelarlo. Se lo dejo a Carlos, que luego nos lo contará ahora. Yo diría que van a ocurrir dos cosas. Una es que la IA de repente, ya está pasando, de repente se va a hacer mucho más lista que nosotros, así tal cual. De repente va a pasar a que maneja bien el lenguaje, a que escribe y maneja mucho mejor que yo, a que sabe más de finanzas que yo, sabe más de legal que cualquiera. Y eso va a pasar de repente. Entonces, el día que pase eso, nos va a fastidiar no haberla usado más, no estar usándola más. Entonces, eso va a pasar. Ya en muchas áreas ya está pasando, ¿vale? Y luego la segunda, bueno, y en ese caso van a ser tanto los asistentes generalistas, que sirven un poco para todo, como los especializados como el vuestro, que eso ya va a ser inviable trabajar sin algo como Tellme, ¿no? Algo así. Y luego lo segundo que va a pasar es que la IA va a empezar a hacer cosas. Voy a empezar a dejar de hacerle preguntas y respuestas y le voy a pedir conéctate al SAP y tráeme el informe del mes pasado, y la IA se va a conectar y lo va a hacer como si fuera yo. En ese momento, lo que es la integración de datos en las compañías y tal, se va a simplificar muchísimo. Y el que la sepa usar bien como usuario final, de repente va a tener como que sus ejércitos de becarios, consultores juniors van a empezar a poder hacer mucho más trabajo. Eso está ocurriendo ya, es la IA agéntica, todavía no está maduro, pero está madurando y de aquí a 6 meses la IA manejará el PC como nosotros. Yo, antes de, no sé si quieres, Alberto, comentar, pero por contar una anécdota mía personal, yo, por ejemplo, soy usuario diario de ChatGPT Premium y lo que hago básicamente, como tengo malísima memoria, por ejemplo, pues Carlos y yo que hemos levantado capital y tenemos inversores de capital, cuando tenemos nuestros boards, como tengo malísima memoria, como digo, le voy contando cosas de reflexiones que tengo, de cosas que estamos lanzando, lo que sea, o algún tipo de reflexión interna o preocupación que podamos tener, y cuando llega el día del board, unos días antes, cuando preparamos la presentación, le digo, oye, recuérdame todo lo que he pensado estos últimos meses. Y la verdad es que funciona muy bien, y os animo a que lo hagáis. Pero es que nuestro cerebro no está hecho para almacenar información, está hecho para tener ideas. Es maravilloso ese caso. ¿No? Sí, sí. Alberto, ¿algo de tu lado? ¿Y Jesús? Bueno, yo casi me apunto a lo que ha contado Jesús, ¿no? Que si es así,
desde IT lo agradeceremos muchísimo, porque efectivamente, lo ha contado antes también David, yo creo que lo más complejo siempre es conectarse a las fuentes de datos, ¿no? Generar toda esa historia. Al final, si esto es lo que viene, va a ser increíble. Sí. En línea con lo que dice David, una de las cosas que creo que vamos a ver en el año que viene ya, es a raíz de esto de la IA agéntica, es que a ti te ha llevado un año dejar de ver el correo, vamos a dejar de ver el resto de herramientas poco a poco. Sí. Vamos a hablar solamente con una ventanita o lo que sea, y a partir de ahí o a través de ese lo que sea, con lo que interactuaremos con el resto de herramientas y demás. Esto es lo que yo creo que puede pasar. Sí. Sí, si queréis, aprovecho ahora, como decía, abro al público, si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada con esto o con lo que hemos venido hablando hasta ahora, os dejamos ahí una ventana de tiempo para que alguien se tire y se lance a hacer cualquier tipo de pregunta. Carlos, pregúntanos algo. Ah. Ahí está, ahí. Sí, pues no puede ser que lo tengáis todo tan claro. O sea, somos una gran duda hoy en día alrededor de esto. Hola, ¿qué tal? Os voy a hacer yo una pregunta ya que nadie se anima. Soy Alberto Cuevas, socio de Samaipata, orgulloso inversor de Embat, así que os lanzo la pregunta. Cuando estabais hablando de pushbacks con todo el tema de implementar la IA, pues bueno, un poco al hilo de lo que decía Hugo, cuando tú vas a un CEO de una gran empresa como la de BBVA y le dices, oye, que me quiero gastar 300.000, 400.000, 500.000 euros en licencias de ChatGPT, como cualquier otro gasto que tú quieres tener, el CEO te mira y te dice, vale, ¿y cuál va a ser el ROI de esto? Entiendo que decirles que el ROI de esto es que vais a tener empleados que son más felices, porque son más eficientes y porque hacen más en menos tiempo, no es una respuesta que el CEO vaya a aceptarte. Sobre todo si luego le dices, no, es que van a ser más eficientes y entonces voy a reducir el headcount en X. Entonces ahí te dice, ah, vale, pues entonces me parece bien. Pero planteando... por ejemplo, en BBVA sé que ahora estáis haciendo el súper despliegue que habéis dicho de licencias de ChatGPT, de Gemini, etcétera. Ostras, si queremos hacer eso sin que haya un impacto en el headcount y sin tener claro cómo vamos a medir el ROI de esto, se me hace muy complicado que queramos gastar esa cantidad de dinero porque sí, sin tener claro un caso de uso que vaya a tener un impacto en el P&L claro. Esa sería la primera pregunta. Y luego un follow-up a esto, ninguno ha hablado del equipo de legal. No es el equipo de legal normalmente el que cuando le dices quiero empezar a conectar silos de información, etcétera, el que te dice, bueno, ojo, que esto tampoco está muy probado y lo mismo puede haber aquí una brecha, sobre todo en un banco relativamente importante. Y yo soy súper promoter de la inteligencia artificial, todos usamos ChatGPT, etcétera, pero por ser un poco devil's advocate aquí en esta conversación tan bonita y tan happy. Pero, o sea... Tenemos tiempo porque tengo 4 horas contestando esto. No, es broma, es broma. Pero yo he tenido la suerte en los últimos 2 años de ver un montón de comités de dirección y CEOs. Voy a 2 por semana, ayer estuve con uno, el lunes con otro, la semana que viene con 2 comités completos. Y en todos me pasa lo mismo. Cuando enseñas, no cuentas, no sacas diapositivas, enseñas lo que la IA es capaz de hacer ahora mismo en tiempo real contigo y con los datos de tu empresa, es al CEO al que se le ilumina la cara, bueno, se les ilumina a todos, es al CEO al que se le ilumina y dice, necesito esto ya. El ROI lo tiene que calcular él y los casos de uso tienen que salir de los usuarios. No tiene ningún sentido que venga yo de fuera a una consultora a decirte cuál es el caso de uso. Eso lo sabes tú, porque es una herramienta de la persona en su día a día. Entonces, es verdad que el ROI es difícil de calcular, que te venga alguien de fuera con un ROI precalculado, se está tirando a la piscina. Pero he tenido la suerte de ver a muchísimos comités últimamente, no hay ninguno que no salga con la idea de necesito esto ya. Entonces el ROI sale, vosotros lo tendréis muy claro. Yo creo, Estoy completamente de acuerdo. ¿No? La discusión, el año pasado sí se hablaba mucho de cuál iba a ser el ROI, cómo medimos la eficiencia de todo esto, empezamos hablando de horas, se quedó en el año pasado. Nos pasa lo que dices tú. Esto es como un tren que va muy rápido, además, y nadie nos está preguntando el ROI. Lo digo así. Habrá que medir el ROI en algún momento, habrá que medir el business case de lo que queramos hacer a partir de ahora, cuando los casos se empiecen a hacer más complejos, pero nadie nos está pidiendo eso. Todo el mundo dice, quiero esto, lo quiero ya, y esta es la realidad. No
De hecho, el año pasado ya también como que se asentó la opinión general de que era un error plantearnos la adopción en términos de ROI. Que esto de la IA, la que tenemos hoy en día es la peor que vamos a utilizar nunca. No podemos quedarnos anclados en medir el ROI. Sí tenemos que ver el valor de lo que estamos haciendo, dónde tiene sentido y dónde no. Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero nuestra situación al menos y la factura de OpenAI no es tan prohibitiva, claro, para el BVA, como para decir tenemos que parar. Pero la realidad es esta, Bueno, sí, si os venís con nosotros os baja un poco la factura, pero no es coña, es que BBVA es de los pocos grandes bancos, si no decir el único, que está con nuestra gran competencia. Y no es espinita clavada con ellos, pero lo están haciendo muy bien, pero los otros con nosotros también. Dicho esto, si hablo mucho me cortéis el micro y ya está, pero es que de verdad hay que convencer al CEO, si utilizas un PowerPoint, porque se cree que esto sirve para hacer resúmenes de correos, borradores de correos y resúmenes de documentos. La IA está al nivel de hacer el trabajo de los financieros o de cualquier otro, incluyendo los abogados que están flipados con la IA y les encanta. Entonces, en cuanto se enseña funcionando, no con PowerPoint se enseña, no hay que convencer. Se quiere tirar a la piscina y el resto de miembros del comité también. Y luego, además, no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de todos ellos y tal. Hacías una pregunta sobre legal, solamente muy brevemente, cuando decía que el proceso de integrar los hilos de información o los sistemas es extremadamente complicado. Una de las razones por las que es extremadamente complicado es legal. En entornos fuertemente regulados como el nuestro, pues es legal, es compliance, es todo. Y legal es una de las patas, evidentemente. No es un happy path, es extremadamente complicado, y lo digo en negrita porque lo es, porque tenemos que implicar a todas las partes y esta experimentación rápida tiene que aligerar todos esos procesos para que luego venga la parte más pesada, pero no la excluye. O sea, tenemos que implicar a toda esta gente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta contraria como Alberto? Gracias. Guillermo Ferré, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta para ti, David. O sea, comentabas que no queremos llegar a un punto, digamos, qué pena no he sido early adopter de AI, ¿no? Y todos usamos ChatGPT y todos nos metemos y hacemos resúmenes, preparamos documentos. ¿Cómo incentivamos a los equipos a conocer lo que puede hacer AI, ¿no? Porque si no es un perfil tecnológico como es el nuestro, que es más financiero, desconoces mucho de lo que puede hacer. ¿Cómo ayudamos a nosotros mismos, al equipo, a profundizar en ello? Hay que dar una formación, sobre todo para uso seguro, para que se entienda qué hace y sobre todo uso seguro, no poner información confidencial en herramientas gratuitas que todo el mundo utiliza. Se menciona mucho ChatGPT aquí. ChatGPT tiene una parte que tiene problemas de seguridad y otra que no. O sea, eso hay que formar. La formación es pequeñita. Luego hay que trabajar en el cambio de hábito y el uso diario y entenderlo, ¿no? Entonces, hay una parte importante que es cultural, y esta es importantísima, hay una parte importante que es cultural. La compañía, esto tiene que venir de arriba, tiene que ser el jefe el que promocione que esto lo use la gente, porque hay una cierta sensación de hacer trampa. A mí me está pasando que le mando, quedo en mandarle un informe a un cliente, le mando el informe de 40 páginas a las 3 horas, me dice, ¿esto lo has hecho con Copilot? Y le digo, hombre, claro, no voy a escribir yo, me costaría una semana, ¿no? Entonces, pero está bien hecho, revísalo. Fíjate que he usado mucho Copilot durante 3 horas para revisarlo. No me cuesta una semana escribir. Entonces hay que quitarse ese de estoy haciendo trampa por usar la IA. Lo que estoy haciendo mal es no usarla. O sea, mi jefe no querrá pagar mis horas para que yo me dedique a escribir documentos, obviamente. Yo le doy las ideas a la IA y la IA, con su conocimiento, me escribe el informe. Entonces ese es un cambio cultural que hay que transmitir de arriba abajo, porque si no la gente cree que hace trampa. Perdona, que parece que lo he hecho con Copilot. Hombre, claro, no lo voy a escribir yo, como si estuviéramos en 2021. Esto no... Los Reyes, pero es así, de verdad. Sí. ¿Tenemos posibilidad de una pregunta más? Perfecto, si no lo dejamos aquí, aunque sea 10 segundos de resumen de mi lado. Yo, primero de todo, agradeceros un montón las experiencias, los consejos, los dolores de cabeza que vais pasando en vuestras respectivas casas y por la visión que habéis aportado. Yo creo que me quedaría con un solo mensaje, quizá que creo que habéis repetido todos. Y uno es que estamos en un momento experimental, que estamos en los primeros pasos, que yo creo que es una parte divertida, que da miedo, pero es divertida y es incómoda, pero a la vez, como digo, con ganas y por lo menos nosotros la hemos cogido con mucha ilusión. Y creo que el segundo punto que mencionabas hace poco ahora, Jesús, es la parte de que, como creo que habéis dicho de nuevo todos,
que no es un limitante, que no es un competidor nuestro, la IA, sino que es un multiplicador de la eficiencia que tenemos en el día a día de trabajo. Así que nada, muchísimas gracias a los cuatro por haberos lanzado a esto. A vosotros. A vosotros.